Tengo un reloj que me avisa cuando alguien va a fallecer. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Me gusta mucho escuchar tus videos y aquí te escribo mi historia. Desde que tengo memoria, la casa de mis abuelos fue mi único hogar. Viví ahí porque mis padres, tras su separación, decidieron tomar caminos distintos, con la creencia de que sería mejor así para cada uno de ellos, y quedé bajo el cuidado de mis abuelos, quienes se convirtieron en una especie de padres para mí. La casa no solo estaba llena de sus recuerdos y amor, sino también de objetos que trascendían generaciones. Entre estos recuerdos destacaba un antiguo reloj de 1810, una auténtica reliquia de la familia. El reloj se encontraba en la sala, un lugar central donde no pasaba desapercibido. Era uno de esos relojes de péndulo que requerían que se les diera cuerda regularmente. Estéticamente era impresionante, daba una vista muy elegante a la sala. Aunque sus engranajes ya no le daban la función para la que fue creado, permanecía ahí. Era una pieza de conversación inevitable con las visitas. Recuerdo que el reloj había perdido su funcionalidad mucho antes de que yo naciera. Sin embargo, lo teníamos como una reliquia en nuestra familia. Lo curioso del reloj es que las campanadas sonaban solo en momentos de tristeza. Cada campanada era un anuncio de la visita de la muerte. La primera vez que experimenté esto fue cuando era muy pequeña, a la edad de 5 años. Sucedió una madrugada, estaba todo en silencio como la mayoría de las noches. De pronto, escuché un sonido que no debía estar ahí. Recuerdo levantar la cabeza sorprendida por el ruido. Mi abuelo, con una palidez que parecía muy notoria en la oscuridad, corrió hacia la sala para ver de dónde provenía, y era el reloj. Se escuchaban como campanadas de la iglesia. Poco después, recibimos la noticia del fallecimiento del hermano de mi abuelo, pero en el momento nadie relacionamos el ruido, y menos yo a mi corta edad. Años después, el patrón se repitió. Yo tenía alrededor de 9 años, y esta vez fue un accidente horrible que se llevó la vida de un tío muy querido. Igual una madrugada, cuando todos descansábamos, el reloj sonó de nuevo. Las campanadas nos despertaron a todos. Yo me desperté sobresaltada, con el corazón latiéndome en la garganta. Salió mi abuelo y otro de mis tíos para ver cómo podían detener el ruido, pero después de las 6 campanadas se detuvo solo. Pasaron 2 años más antes de que el espectro del reloj volviera. En esa ocasión lamentamos la pérdida de la hermana mayor de mi abuela. Fue muy triste esa partida para mi abuela, y para entonces, mientras estábamos en la sala, salió el tema del reloj. Al principio pensamos que a lo mejor se había roto, y entonces uno de mis tíos dijo: «Está muy raro ese reloj, no es como que suene cada semana, ha sonado muy pocas veces, ¿no creen?». Comenzamos a recordar las veces que había sonado, y ahí nos dimos cuenta de que había sonado en momentos muy específicos. En ese momento, todos lo relacionamos con algo en específico, pero el único que se atrevió a mencionarlo fue mi abuelo diciendo: «Entonces, ¿es como si sonara cada vez que alguien va a fallecer?». Todos asentimos con la cabeza, algunos un poco incrédulos, otros un poco confundidos, pero era demasiada coincidencia y eso no lo podíamos negar. Mis tíos no le quisieron contar a nadie, no querían miedo colectivo ni nada parecido cada que el reloj sonara. Para cuando el reloj sonó por cuarta vez, yo ya había desarrollado una especie de temor hacia él. Con el tiempo, todos los días, recuerdo haber hecho en voz baja una plegaria para que sus campanadas no volvieran a atormentarnos. Sin embargo, volvió a pasar. Cada sonido que hacía me llevaba a un susto horrible, y nuevamente en esa hora de la madrugada, el viejo reloj anunció su sombrío mensaje. Al despertar, nos anunciaron que un amigo muy querido de la familia había fallecido. Terminamos de entender que había algo raro en el reloj, quizá alguna energía o algo que ocasionaba que diera las campanadas en la madrugada, antes de la noticia de algún fallecimiento, pero luego llegó el día en que todo cambió. Mi abuela enfermó de gravedad, algo que nos hizo temer lo peor. El pánico del sonido del reloj sonando una vez más se convirtió en un miedo para todos. Mis abuelos, que hasta entonces habían bromeado sobre el reloj como un profeta disfrazado, comenzaron a verlo con desconfianza. Entonces decidieron que era el momento de terminar con el legado. La herencia siempre era para el primogénito. Sin importar nada más,
Al cumplir 60 años, cada padre lo entregaba al primer hijo, pero mi abuelo no quiso pasarle algo así a mi tío, por lo que le contó la situación, y mi tío le dijo que él prefería no meter eso a su casa. Mi abuelo, con lágrimas contenidas, comentó que vendría bien venderlo. Teníamos la esperanza de que al deshacernos del reloj, estaríamos rompiendo con esa cadena de fallecimientos. Finalmente, un día mi abuelo se lo llevó a vender a un lugar de antigüedades. Para ese entonces, yo ya tenía 16 años, y fue triste ver a mi abuelo con su semblante así. Y yo, por mi parte, con un poco de melancolía y felicidad, vi cómo se llevaban la herencia. La verdad es que el espacio que ocupaba aquel enorme reloj en la sala era muy notorio. Después de la partida del reloj, la salud de mi abuela mejoró inmediatamente como por arte de magia. No creímos que mi abuela había enfermado a causa de la presencia del reloj, pero sí la preocupación que él mismo ocasionaba. Quizá ponía mal a mi abuela, o bueno, en este punto ya nada tenía sentido. Mis abuelos adquirieron un librero para sustituir el espacio. Incluso la puerta la hicieron parecida al frente del reloj. Hubo quienes no se dieron cuenta y otros que pensaron que lo habían pintado. Nos costó un poco superar la situación. De pronto, entre sueños, oímos las campanadas, pero todo era parte del trauma que nos quedó. Hasta la fecha, no sabemos dónde terminó el reloj. Solo espero que no siga anunciando la muerte de nadie más.